Esta es la clase de hoy, lunes 19 de abril, y en la clase de hoy vamos a empezar a estudiar una técnica que ustedes no estudiaron el semestre pasado, que se llama recursividad. Se voy a parar el video y partimos. ¿Ya? El objetivo de esta sesión es que conozcan la técnica de solución de problemas que se llama recursividad y ver algunos ejemplos ilustrativos de la aplicación de la recursividad en la solución de problemas planteados. Entonces vamos a ver primero qué es la recursividad. Vamos a ver la definición matemática de recursividad. En matemáticas, la recursión o recursividad es una técnica que permite definir una función en términos de sí misma. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la definición del factorial. N factorial se define como un valor igual a 1 si n vale 0, y un valor que es igual a n por n menos 1 factorial si n es mayor o igual a 1. Y acá hay una definición recursiva. En el fondo, el factorial de un número va a ser el número multiplicado por el factorial del número previo. Entonces, a eso se le conoce como recursión. Y en informática, nosotros vamos a llamar recursividad el proceso mediante el cual una función que nosotros definamos se llama a sí misma de manera repetida, hasta que se satisface una determinada condición, y a esa condición se le denomina caso base. En el fondo, vamos a repetir esta recursión hasta que se cumpla el caso base. Este proceso se usa para computaciones repetidas de datos en la que cada acción se determina mediante un resultado previo. Y a eso se le conoce como caso recursivo. En el fondo, la repetición de la llamada de la función a sí misma para resolver un problema se le conoce como caso recursivo. La recursividad en informática es alternativa a la iteración. En el fondo, yo puedo resolver un problema de manera iterativa o resolverlo de forma recursiva. Siempre la recursividad va a ser una alternativa. Y hay dos, perdón, hay dos tipos de recursividad. Una es la recursividad indirecta y la otra es la recursividad directa. La recursividad indirecta ocurre cuando una función A invoca en su definición una función B y la función B llama a la función A. Se llaman en el fondo entre estas dos funciones hasta que se cumple el caso base y ya dejan de llamarse. Y la directa ocurre cuando una función se invoca a sí misma en su definición. Es cuando una función A se llama a sí misma una y otra vez hasta que se cumple el caso base, que sería la condición de término de la recursión. Entonces vamos a ver un problema ilustrativo de recursividad directa. Vamos a ver la función factorial, cómo se programa esta función de manera recursiva. Me piden acá que programe una función que calcule el factorial de un número natural n, sabiendo que n factorial es 1 si n vale 0 y n por n menos 1 factorial si n es mayor o igual a 1. Entonces ya la definición es recursiva, por lo tanto esto se puede programar utilizando esta técnica. Acá vamos a ver la función factorial iterativa, en primer lugar. Entonces, nosotros ya sabemos cómo programar esta función. Esta función factorial recibe un entero n y retorna un valor de tipo double. Dentro del código, nosotros preguntamos si el n es 0, retornamos 1, porque ese es el factorial de 0, y si no se cumple esa condición, entonces realizamos este proceso. Inicializamos una variable resultado en 1, la declaramos de tipo double, usamos una variable de control de ciclo i, iteramos desde 2, y mientras i sea menor o igual a n, aumentamos el i en cada iteración y vamos acumulando en resultado los valores que toma i. Luego, cuando termina el ciclo, retornamos el resultado. Esto resuelve el problema. Entonces, si yo me preguntara qué tiene de malo la función, nada, efectivamente calcula el factorial de un natural n. Pero este código no se parece a la definición matemática. Si yo lo miro, no tiene nada que ver con la definición matemática. ¿Y qué tiene que no se parezca si igual funciona? Bueno, como acá se indica, las matemáticas son un lenguaje, ¿no es cierto?, que permite expresar soluciones a problemas. Y los programas son ideales para implementar esas soluciones. Cuando yo implemento un programa basado en una solución matemática, yo puedo demostrar de manera formal que esa solución va a funcionar. Y para demostrar que esta solución iterativa funciona, debo rutear.
En cambio, si yo utilizo la definición matemática, puedo demostrar a través de una demostración formal que funciona. Entonces vamos a ver ahora la solución recursiva al problema del factorial, del cálculo del factorial. Esta sería la función recursiva. Acá yo digo que esta función retorna un double que se llama factorial y que recibe el valor de n. Y pregunto, si n es 0, retorno 1. Y si no, lo que voy a retornar es el valor de n multiplicado por el factorial de n menos 1. Y esta es la definición matemática del factorial. Si yo miro acá la definición matemática, justamente acá me dicen si n es 0, el resultado es 1. Por eso pongo si n es igual a 0, retorno 1. Eso se llama caso base. Si no, si n es mayor o igual a 1, entonces retorno n por el factorial de n menos 1. Y eso se le conoce como caso recursivo. ¿Ya? Entonces, es mucho más corta la definición, la puedo demostrar formalmente, puedo demostrar que esto sí funciona. Y es una alternativa entonces a la iteración. ¿Ok? Entonces, si yo miro esta solución versus esta solución, obviamente esta es mucho más compacta y tiene mucho más que ver con la definición matemática del factorial. Entonces vamos a ver el funcionamiento. Vamos a ver en el fondo cómo opera la recursividad. Acuérdense que en la clase pasada vimos segmentación de memoria y vimos que la memoria se segmenta en 4 zonas cuando uno ejecuta un proceso. El sistema operativo le asigna a ese proceso un espacio dedicado de memoria que se divide en 4 zonas: la zona de datos, la zona de código, el stack, donde se guarda toda la información de las funciones, y el heap. A lo que, lo que a nosotros nos interesa ahora es el funcionamiento del stack, porque es el que controla la ejecución de cada una de las funciones. Entonces, si yo ejecuto este programa, donde yo tengo el prototipo de la función factorial, yo tengo una función main, en la cual declaro una variable número que vale 4 y luego imprimo el factorial de 4, y esa función main llama a esta función factorial que está acá definida, está definida recursivamente, vamos a ver cómo se ejecuta. La primera función en ejecutarse es la función main, es la primera que se apila entonces en el stack. Y acá tiene una variable local que es número y número vale 4. Ese es el estado del stack después de ejecutar esta instrucción. Declaro número y le asigno 4. Cuando paso a ejecutar esta siguiente instrucción, vamos a ver qué es lo que ocurre. Acá se llama otra función, a la función printf, que se va a apilar. Esa función va a recibir parámetros y los parámetros que recibe son el resultado de la llamada a la función factorial. Entonces, como esta función printf llama a la función factorial como argumento, esa función printf queda en el stack y a continuación se llama la función factorial. Al llamar a la función factorial se le traspasa el valor de número que es 4, ese valor se copia en n y la función factorial parte con un n igual 4. Entonces, cuando el n vale 4, yo empiezo a ejecutar el código dentro de la función factorial. Entonces, la primera instrucción que se va a ejecutar, voy a evaluar si n es igual a 0. Como no es igual a 0, se va a ejecutar esta instrucción. Lo que va a hacer esta función factorial es retornar n, que vale 4, por el factorial de n menos 1. O sea, voy a volver a llamar a la función factorial, pero con un valor igual a 3. Y esa nueva llamada se apila acá, en un frame del stack. Se apila y factorial en el fondo se vuelve a ejecutar, pero ahora con un n igual 3. Entonces se ejecutan todas las instrucciones nuevamente. Vuelvo a entrar en el fondo a la función factorial. Vuelvo a entrar con un n igual a 3. Como n no es 0, se va a retornar 3 por el valor del factorial de n menos 1, que sería 2. Y ahí vuelvo a llamar a la función factorial como vamos a ver acá. Se vuelve a llamar, pero ahora con un n igual a 2. Y esa llamada se apila en el stack. Ahora se vuelve a llamar a factorial, pero con un n igual a 2. Y se vuelve a ejecutar esta función desde el principio. Entonces, como n vale 2, ¿no es cierto? Ahora, como n no es igual a 0, lo que va a hacer esta función es retornar 2 por el factorial de n menos 1, que es el factorial de 1.
Al hacer eso, se apila una nueva llamada a la función factorial con n igual 1. Entonces, entra de nuevo a la función, se ejecuta nuevamente. Como n no es igual a 0, retorna 1 por el factorial de n menos 1, que sería 0. Al llamar nuevamente a la función, ¿no es cierto?, con el valor 0, se apila esa llamada y ahora el n vale 0. Al volver a ejecutarse esta función desde el principio, como vamos a ver en esta lámina, se vuelve a ejecutar, el n vale 0, entonces esa función retorna 1, esta función retorna 1. Al retornar 1 termina la ejecución de esta llamada y el valor retornado vuelve a esta llamada que había quedado pendiente. Entonces, al volver acá, vamos a ver aquí, al volver acá, nosotros habíamos quedado en esta línea, habíamos quedado en 1 por factorial de n menos 1, que era 0. Como esto ya se resolvió, esto vale 1, esto también se puede resolver porque vale 1 por 1. Entonces, esta función puede retornar 1 por 1, 1, termina de ejecutarse y vuelve al punto de llamada, que era esa versión. Y en esa versión, cuando la llamamos, habíamos quedado en esta línea, que era 2 por el factorial de 1, que es 1, ya se resolvió. Entonces ahora puede esta versión terminar de ejecutarse y retornar 2 por 1, que es 2. Se desapila y vuelve al punto de llamada, que era cuando la función factorial había sido llamada con un n igual a 3. Y esta era 3 por el factorial de 2, que ya se resolvió. El factorial de 2 era 2. Entonces aquí ya puede retornar 3 por 2, 6, se desapila y retorna al punto de llamada, que era cuando el factorial de n era 4, y retorna un 6. Entonces cuando vuelvo acá, esto es 4 por el factorial de 3, que es 6, ya puedo calcular que 6 por 4 es 24, y esta función puede finalizar, se desapila y vuelve al punto de llamada, que era el printf, y acá se va a mostrar, ¿no es cierto?, el valor 24. Se desapila el printf porque ya se mostró el resultado, y al terminar, yo acá no puse la otra lámina, pero al desapilarse vuelve a la función main termina porque ya no tiene más instrucciones después del printf, se desapila y termina la ejecución de este programa. Entonces, por eso es importante entender el funcionamiento de estas pilas, que en el fondo van apilando las llamadas a las funciones, pero cuando la función se va resolviendo, va volviendo al punto de llamada y va retornando automáticamente ese valor. Entonces vamos a ir a Lambda para que probemos este código y veamos que efectivamente esto funciona. Vamos a ir a Lambda, vamos a entrar acá a... No, esta no es mi... Vamos a entrar al curso, módulo 2, y acá yo había puesto un cuestionario que era el cuestionario para hoy lunes. Se lo vamos a mostrar. Y en este cuestionario yo incluí algunos ejercicios. El primer ejercicio es el factorial. Fíjense que acá me dicen el factorial de un número entero se define como el producto de todos los enteros positivos de 1 hasta n. Por ejemplo, 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Escribe una función recursiva que reciba como parámetro formal un número entero de tipo int, calcule y retorne su factorial. El prototipo de la función debe ser double factorial int, y esta función permitirá completar el siguiente código. Aquí se incluye la biblioteca estándar input-output.h, se prototipa la función factorial, tenemos la función main, se declara un número, se lee el número y se imprime el factorial del número. Se llama esta función, que la vamos a programar recursivamente. Entonces tomamos este prototipo, lo vamos a pegar acá, vamos aquí a agregarle un nombre al parámetro, número, y vamos a poner el caso base. Si el número es igual a 0, entonces la función retorna 1 y termina. Si no, entonces la función retorna el número por el factorial, llamamos de nuevo a la función, pero del número menos 1. Es importante acá que el caso base alguna vez se alcance, porque si no tenemos una recursión infinita, igual que los loops infinitos. Entonces, para que el caso base se alcance,
este parámetro tiene que ir disminuyendo para que en cada llamada se vaya achicando el número hasta que llegue a 0 y alguna vez termine. Entonces, si yo compruebo este programa que se completa con esta función recursiva, podemos ver, ¿no es cierto?, que calcula el factorial de cualquier número, de números pequeños y también de números grandes. ¿Ya? Ahí tenemos nuestra primera función recursiva. Entonces les voy a mostrar ahora caso base y caso recursivo, que lo vimos de manera ilustrativa, pero la idea es que entendamos que siempre vamos a tener al menos un caso base y al menos un caso recursivo. Entonces, la recursividad, como les decía, es una técnica que me permite resolver problemas de manera alternativa a la iteración y se basa en lo siguiente. Si el tamaño del problema, en este caso el factorial de n, tiene como tamaño n, es pequeño, fácil de resolver, se resuelve de forma directa. Por ejemplo, el factorial de n igual 0 es 1, y eso se le denomina caso base. En otro caso, si n es mayor o igual a 1, en el caso del factorial, el problema se reduce en una o más instancias más sencillas del mismo problema, y ese sería el caso recursivo. Y por eso retornamos n por el factorial de n menos 1, para que la llamada a la función recursiva vaya acercándose en cada recursión al caso base. Entonces aquí tenemos que retorna un double que se llama factorial que recibe n. Si n es 0, retornamos 1. Ese es el caso conocido, caso base. Sabemos que ahí va a terminar. Si no, retornamos el valor de n por el factorial de n menos 1. Este es el caso recursivo y tengo que preocuparme de que el argumento que le traspasa la función en cada recursión vaya disminuyendo para que alguna vez se alcance el caso base. Ahora, en una solución recursiva puede existir uno o más casos base y uno o más casos recursivos dependiendo de la naturaleza y la complejidad del problema. Entonces, cuando vayan practicando la recursiva se van a dar cuenta que puede haber más de un caso base o más de un caso recursivo. Vamos a ver algunos ejemplos ilustrativos. Vamos a ver este primer ejemplo que es el cálculo de una sumatoria. Acá me dicen programa una función recursiva que permita calcular la suma de los primeros n números naturales. Considere que n es mayor o igual a 0. Entonces, si yo tengo que calcular esta sumatoria desde i igual 1 hasta n de i, lo que yo debo pensar primero es cuál es la solución matemática para este problema recursiva. Entonces, yo sé que la sumatoria de i igual 1 hasta un n de los valores de i va a ser igual a. Y acá tengo que poner el caso base y el caso recursivo. Por ejemplo, esta sumatoria va a ser igual a 1 si y solo si n vale 1, ¿no es cierto? Y ese es el caso base. O sea, si el n vale 1, esto va a ser 1. Y ese es un valor conocido. Y va a ser igual a la sumatoria de i igual 1 hasta n menos 1 de i más n, acá lo puedo poner el n antes o el n después, da lo mismo. Entonces puedo decir que esta sumatoria es 1 si n es igual a 1 y va a ser n, el valor de n más la sumatoria de igual 1 hasta n menos 1 de i, si y solo si el n es mayor que 1. ¿Ok? Entonces, aquí veo que hay una forma recursiva de calcular esta sumatoria. Por ejemplo, si el n vale 1, sabemos que aquí voy a sumar 1, caso base.
Si el n vale 2, va a ser 2 más la sumatoria desde igual 1 hasta 1 de i. Si el n vale 3, va a ser 3 más la sumatoria desde igual 1 hasta 2 de i. Si vale 4, va a ser 4 más la sumatoria de i igual 1 hasta 3 de i. Y finalmente, voy a mostrarles acá que esto se puede ir, supongamos que el n vale 4, esto se puede ir como repitiendo, porque si acá yo quiero calcular la sumatoria de i igual 1 hasta 4, esto va a ser 4 más la sumatoria de i igual 1 hasta 3 de i. Y a su vez esta sumatoria va a ser 3 más la sumatoria de i igual 1 a 2 de i. Y a su vez esta sumatoria va a ser 2 más la sumatoria, no me quedó muy bonito el, de igual 1 hasta 1 de i. Y ese es el caso base. Este valor lo conocemos, es 1. Entonces, si esto vale 1, más 2 me va a dar 3. Y ese valor 3 lo voy a reemplazar acá. Y 3 más 3 me va a dar 6. Y este lo voy a reemplazar acá. Y 6 más 4 me va a dar 10, que es el valor de esa sumatoria. Si yo sumo 1, más 2, más 3, más 4, ¿no es cierto? El valor va a ser 3, 6, 10. Entonces yo puedo ir devolviéndome para obtener el resultado final de esta sumatoria inicial. Entonces ya sabemos cuál es el caso base y sabemos cuál es el caso recursivo y la vamos a programar. Vamos a ver si está acá. Parece que este ejercicio dice: la sumatoria de los primeros n números naturales se define como la sumatoria de i igual 1 hasta n de i. Escribe una función recursiva que reciba como parámetro un valor entero n, calcule y retorne el resultado de la sumatoria de los números naturales entre 1 y n. Acá el prototipo de la función es double sumatoria int y nos va a permitir completar este código. En este código tengo el prototipo de la función, leo un número e imprimo la suma de números de 1 hasta tanto, es el valor de esa sumatoria. Entonces aquí yo puedo tomar el prototipo de la función y programarla, pero la voy a programar ahora recursivamente. Aquí vamos a poner n y vamos a poner el caso base. Entonces sabemos que si n es igual a 1, tenemos que retornar 1. Y si no, vamos a retornar n más una llamada recursiva a la sumatoria, traspasándole el valor n-1. Acuérdense que aquí hay que modificar el parámetro para que alguna vez llegue a tomar el valor del caso base. Entonces vamos a comprobar y vamos a ver que efectivamente esta solución matemática resuelve el problema, porque sabemos que esa solución matemática tiene una demostración formal. Esto también lo podríamos resolver iterativamente. Lo que estamos viendo es una manera alternativa de resolverlo. ¿Se entiende hasta acá? Ya, ahora hay que ir viendo como otros problemas, porque en realidad cuando yo calculo sumatorias o productorias es como fácil programar la recursividad, pero después si me cambian el problema no es tan evidente, entonces tengo que ir viendo como distintos tipos de problemas para pensar siempre en la solución matemática. Acá está otra manera, por ejemplo, de resolver esta sumatoria. Podemos tener dos casos base, si queremos. Podríamos decir que si n es 0, el resultado de la sumatoria es 0. Si n es 1, el resultado de la sumatoria es 1. Y en todo otro caso es n más la sumatoria de n menos 1.
En este ejemplo, si a mí me hubieran ingresado, por ejemplo, un valor 0, en el fondo esto no hubiese funcionado porque yo no estoy incluyendo en este código el valor 0. Si yo miro, por ejemplo, los casos de prueba, tengo el 1, el 18, el 2, el 3, el 4, el 5, el 10, el 20, el 25, el 15, el 100, el 5000, pero no tengo el 0. Entonces ahora voy a agregar el 0 para que este código que habíamos programado inicialmente no funcione y tengamos que modificarlo y agregar un nuevo caso. Entonces aquí vamos a agregar este caso de prueba. Este va a ser el número 16, yo le voy a poner acá un 0 y el resultado debería ser la suma de números de 1 hasta 0 es 0. ¿Cierto? Porque no puedo sumar números entre 1 y 0 porque no hay. Entonces, si yo probara este código, no va a pasar ese caso de prueba, no debería pasar ese caso de prueba. Voy a tener que, para que se haga efectivo, comenzar una nueva previsualización. ¿Ya? Entonces ahora sí, si yo actualicé, vamos a ver el segundo problema. Si yo actualizo y pego mi solución, ahora sí va a aparecer ese nuevo caso de prueba. Y fíjense que ahora hay un error, ¿no es cierto? Porque esta solución no considera ese caso. Como el n es 0, no entra a este caso base, y si no va a retornar 0 más la sumatoria de 0 menos 1, entonces se va a quedar en una recursión infinita. Entonces, para poder arreglarlo, lo que tengo que hacer es poner cada caso base. Por ejemplo, si n es 0, voy a retornar 0. Fíjense que acá yo podría poner else, pero en realidad no es necesario, porque si n es 0, retorno 0 y termino la ejecución de la función. Nada de lo que va a estar después se va a ejecutar. Entonces puedo poner acá, si n es 1, segundo caso base, retornar 1. Fíjense que si se cumple el segundo caso base, como hay un return, va a terminar la ejecución de la función y nada de lo que está después se va a ejecutar. Entonces aquí puedo poner tranquilamente esto. Si pasó estos dos filtros y no terminó la ejecución, quiero que retorne n más la sumatoria de n menos 1. Y aquí no estoy usando else, pero igual va a funcionar. ¿Por qué? Porque tengo retornar, y el retornar no solamente retorna un valor, sino que termina la ejecución de la función. Y ahora sí funciona para todos los casos de prueba, incluido el 0. Entonces tengo que fijarme bien, por ejemplo, cuáles son los casos de prueba para poder programar una solución que sea correcta. Incluso yo podría acá poner, si n es menor que 0, entonces retorne 0. Por si me pusieran números negativos. Si me ponen números negativos, entonces yo sé que no puedo calcular la sumatoria de 1 hasta un número negativo y el resultado debería ser 0. ¿Ya? Entonces eso para que consideren también los casos en que me puedan ingresar valores como fuera del intervalo válido. También lo podemos validar a través de los casos base. Vamos a ver este ejercicio que también está propuesto acá. Ah, no, acá está el función máximo común divisor. Vamos a hacer primero el que está en el... Este lo vamos a dejar pendiente. Y vamos a hacer el de la cantidad de dígitos de un número. Me dice el largo de un número entero es la cantidad de dígitos que este tiene. Por ejemplo, el largo del 123 es 3, ya que tiene 3 dígitos. Escribo una función recursiva que permite que reciba como parámetro formal un número entero de tipo long. Calcule y retorne la cantidad de dígitos que tiene. El prototipo de la función debe ser int largo long, recibe un número largo y retorna la cantidad de dígitos, que es un entero. Y esta función permitirá completar este código.
Aquí yo tengo dos bibliotecas, la standard input output.h y la mat.h. Tengo la función largo prototipada, leo un número y luego imprimo el largo de ese número y fíjense que a la función largo la llamo traspasándole el valor absoluto del número, porque si el número es negativo, quiero trabajar con su valor absoluto para calcular el largo. Entonces, acá me dicen que el largo de 0 es 1, que el largo de menos 1 es 1 y que el largo de 123.456 es 6. Lo primero que debo hacer siempre, antes como de programar la función recursiva, es pensar en el diseño. Pensar cuáles son los casos base y cuáles son los casos recursivos. Entonces aquí voy a usar el... A ver. Ya, ahí estamos. Estoy usando la pizarra y vamos a ver primero el diseño. Lo que yo tengo que pensar, lo voy a anotar acá, es que quiero programar una función que se llama largo, ¿no es cierto? Se llama largo. Y esa función recibe el valor absoluto de un número n. Y acá tengo que definir los casos posibles. Caso base, caso recursivo, casos bases o casos recursivos. Entonces, el largo del valor absoluto de un número n. ¿Cuándo es conocido? Pensemos que es el valor absoluto, o sea, estamos pensando en números positivos. ¿Cuándo el largo es conocido? ¿Cuándo el largo, por ejemplo, debería ser 1? ¿En qué caso? ¿En qué condición? Claro, cuando es menor o igual a 9 o cuando es menor que 10, como dice Camila, que es lo mismo en el fondo que dice Marco. Entonces, esto va a ser 1 si el n... A ver, déjenme un segundo, voy a... Al tiro escribo, voy a cerrar el chat y ahora sí. Claro, pero estamos pensando en números negativos porque acuérdate que le estamos pasando el valor absoluto a Alejandro a la función largo. Entonces, debería ser entre 10 y menos 10, pero como estamos trabajando con valor absoluto acá, entonces basta con que sea menor a 10. Entonces, voy a volver a retomar el... Ya, ahora sí. Entonces, esto va a ser si n es menor que 10. Va a ser 1. Y en todo otro caso, ¿cuánto va a ser el largo? El largo va a ser 1 más el largo de ese número, ¿no es cierto?, con un dígito menos. O sea, n partido por 10. Y esto va a ser si solo si el n es mayor o igual que 10. Entonces ahí tenemos nuestro caso base y nuestro caso recursivo. Por ejemplo, si yo quiero calcular el largo del número 123, eso va a ser 1 más el largo de 12. Y el largo de 12 va a ser 1 más el largo de 1. Y el largo de 1 es 1. Entonces, si yo vuelvo atrás, voy a poder calcular el largo. Voy a usar el borrador, vamos a borrar todos los dibujos y vamos a programar esta función. Entonces, voy a programarla. Como yo sé que me van a traspasar valores positivos, porque me traspasan el valor absoluto del número, entonces voy a poner mis casos bases. Si el número es menor a 10, entonces lo que voy a hacer es retornar 1. Acuérdense que siempre las condiciones en C van entre paréntesis. Entonces, si el número es menor a 10, retorno 1. Y si no, no es necesario acá poner el si no porque aquí hay un return. Sino lo que voy a retornar es el número, no, el 1, sí. ¿Por qué 1? Porque estoy contando. Entonces te voy a dar la cuenta. 1 más el largo del número dividido en 10.
y como ese número es entero y 10 es entero, esto va a traspasar la parte entera de la división, porque así funciona en C. Entonces ya tengo el código recursivo para esta función. Si el número es menor a 10, retorna 1, si no, o en todo otro caso, retorna 1 más el largo del número dividido en 10. Al dividir recursivamente el número por 10, en algún minuto va a transformarse en un valor menor a 10, en 0, y vamos a retornar finalmente 1. Entonces vamos a comprobar y vamos a ver que calcula el largo de diferentes números, ¿no es cierto?, desde números negativos hasta números positivos. Entonces, aquí estoy representando que llevo la cuenta. ¿Queda claro hasta acá? Ahora, lo importante es que ustedes consideren, y aquí me voy a adelantar un poco en las diapositivas porque quiero llegar a este punto. En términos generales, ¿no es cierto?, uno debería preguntarse cuándo uso recursividad y cuándo uso iteración. Entonces, primero hay que decir que cualquier función iterativa, cualquiera de las funciones iterativas que ustedes han programado, se puede transformar en recursiva. Y cualquier función recursiva se puede transformar en iterativa. El caso más sencillo es el primero, pasar de iterativa a recursiva. Porque todas las variables que se modifican dentro del ciclo, por ejemplo, los contadores, la suma, los acumuladores, se van a transformar en parámetros de la función recursiva. Sin embargo, el segundo caso, pasar de recursiva a iterativa, a veces no es tan fácil. A veces me pueden dar la función recursiva y me pueden pedir que la transforme en iterativa, y a veces es más complejo porque hay que usar una estructura de datos que se conoce como pila para simular el stack del modelo de memoria. Y esto recién lo van a poder hacer en estructura de datos. Entonces hay algunas funciones recursivas, no todas, que van a ser muy complejas de pasar a iterativas si no uso una pila, una estructura de datos llamada pila. Y en otros casos, como los ejemplos que vamos a ver en este curso, que son más simples, vamos a poder pasar de iterativa a recursiva y de recursiva a iterativa sin problema. Pero después, en el curso que sigue de estructura de datos, van a haber ejercicios mucho más complejos. Por ejemplo, procesar los datos en una estructura llamada árbol, que es una estructura recursiva, donde para poder programar funciones que permitan moverse dentro de esa estructura árbol, van a tener que usar una pila, ¿ya? Pero no es el caso de este curso. Pero les advierto que a veces no es tan fácil pasar de iteración a recursión, ¿ya? Ahora, ¿cuándo vamos a usar la recursividad? En general, la recursividad es una técnica de diseño de algoritmos que es muy buena para resolver problemas en los que se requiere el uso de estructuras de datos, como arreglos, matrices, cadenas, o estructuras más sofisticadas como listas, pilas, cola, árboles o grafos. Y en este curso nosotros vamos a decir explícitamente cuándo ustedes tienen que implementar de manera obligatoria una función recursiva. Si no lo decimos, pueden implementarla iterativa o recursiva según lo prefieran. Pero hay que considerar una cosa: las funciones recursivas consumen más recursos. ¿Por qué? Porque cuando yo implemento una función recursiva, esa función se va a llamar a sí misma muchas veces, ¿no es cierto? Y al llamarse a sí misma muchas veces, vamos a ir ocupando más memoria, porque tenemos que apilar cada llamada en el stack. Entonces, las funciones recursivas consumen más memoria que las funciones iterativas, y por lo tanto a veces no son muy eficientes. Entonces, en general, acá yo les voy a decir, tienen que programar esta función recursiva porque quiero que aprendan la técnica, pero no es que uno vaya aplicando la recursividad así como a diestra y siniestra, sino que tiene que evaluar si efectivamente al usar la recursividad la solución que obtengo es más simple y más fácil de probar, pero con la desventaja de que voy a tener que usar más memoria.
que en una solución iterativa. En algunos problemas que ustedes van a ver en estructura de datos se van a dar cuenta que es mucho más fácil programar la solución recursivamente que iterativamente. Entonces ahí van a decir, en realidad esto sirve. Nosotros no vamos a ver ese tipo de problema en este curso porque les van a faltar herramientas, porque no hemos visto árboles, grafos, listas, pilas, colas, pero en el curso que sigue ahí sí se van a poder dar cuenta que la recursividad a veces es muy útil. Acá lo que queremos es que aprendan la técnica para que estén preparados para utilizarla en el curso que sigue, ¿ya? Entonces vamos ahora a resolver la guía de ejercicios. Vamos a ir viendo como los ejercicios que venían a continuación. Aquí viene un ejercicio que se llama suma de dígitos. Sí, doy algoritmo y programación. Antes hacía estructura. Hice alguna vez estructura para civil. Ahora lo hace Ignacio hace varios años. Y también en algún minuto hacía taller de desarrollo de software, que era como un ramo que ahora dicta Pamela, porque hicimos como un trueque. Antes Pamela dictaba este curso Fundamentos de Algoritmo, entonces ella ahora dicta esa asignatura de último año y yo con Silvana dictamos estas de primer año y algoritmos la dictamos con Silvana y con Wenceslao programación, este curso. Entonces, yo en realidad me quedé con los primeros años. Hasta que me toque rotación. Entonces vamos a ver este ejercicio que se llama suma de dígitos. Y se escribe una función recursiva en C que reciba como parámetro formal un número de tipo long, calcule y retorne la suma de los dígitos. Ahora queremos sumar los dígitos de un número, que también ustedes lo resolvieron iterativamente, ¿se acuerdan? Tomaban el número, iteraban mientras el número fuera distinto de 0, sacaban cada dígito y lo acumulaban. Y ahora lo vamos a programar de manera recursiva. Entonces, la función que ustedes tienen que programar va a permitir completar este programa. Si se fijan acá, yo tengo el prototipo de suma de dígitos, recibo un entero largo, retorno un entero. Acá se lee el número al cual se le van a sumar los dígitos y vamos a imprimir la suma de los dígitos de ese número y la llamada suma de dígitos. De nuevo acá vamos a trabajar con el valor absoluto para que el signo no nos moleste cuando estamos sumando los dígitos del número. Entonces, por ejemplo, si el número es 0, la suma de los dígitos es 0. Si es menos 1, es 1. Si es 123.456, la suma sería 6 más 5, 11, más 4, 15, más 3, 18, más 2, 20, más 1, 21. Ese sería como el valor final. Entonces, siempre hay que pensar en el diseño del algoritmo inicialmente y después programarlo. Eso ayuda harto como a ver la solución. Entonces, siempre traten de poner la definición matemática de la función, la solución matemática de la función. En este caso, le vamos a poner a la función suma dígitos. Suma dígitos. Y esto va a recibir un valor n en valor absoluto. Y esto va a ser igual a ¿qué cosa? Entonces aquí vamos a poner como la alternativa. Si el n fuese un número que tiene un solo dígito, ¿cuál va a ser el resultado de suma de dígitos? N, ¿no es cierto? Esto es si y solo si el n es menor a 10. Acuérdense que está en valor absoluto, por lo tanto van a ser solamente números positivos los que vamos a recibir. Entonces, si el n vale, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el resultado va a ser n.
Y en otro caso, si el n es mayor o igual a 10, el resultado va a ser n módulo 10, es decir, el último dígito, más la suma de dígitos de n partido por 10. Y esto sí, solo si el n es mayor o igual que 10. Y lo podemos como verificar. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la suma de dígitos de un número, yo puedo probar si esta solución está ok. Entonces, supongamos que quiero calcular la suma de dígitos de 9. Según esta definición, esa suma es 9. Y eso está ok. Si fuese 0, ¿qué pasaría? Me va a decir la suma de los dígitos de 0 es 0. Y eso está ok. Ahora, si el número fuera 123, como no es menor que 10, estoy en este caso. Entonces, va a ser n módulo 10, o sea, 123 módulo 10, 3, más la suma de dígitos de 123 partido por 10, de 12. Y acá hay una nueva llamada a la función, y esa función la tenemos que resolver. Y la suma de dígitos de 12, como estamos en este caso, va a ser 2 más la suma de dígitos de 1, ¿no es cierto? N módulo 10, 12 módulo 10, 2, y 12 partido por 10, 1. Y ahora hay una nueva llamada a la función, y la suma de dígitos de 1, como estamos en este caso ahora, va a ser 1. Si yo vuelvo atrás, esto vale 1, entonces aquí yo lo reemplazo por un 1. Y eso me va a dar 2 más 1, 3. Esto va a ser 3, y acá lo reemplazo, y esto me va a dar 6. 1 más 2 más 3 es 6. Entonces lo van a intentar programar ustedes y lo revisamos. Ya les voy a dar algunos minutos. Voy a pausar la grabación. Ya, entonces, André, comparte tu pantalla para que veamos la solución. Ya, entonces vamos a ver. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Ahí. Y ahí está la solución recursiva de suma de dígitos. Entonces, la línea 3 preguntaste si el número es menor a 10, retornaste el número, porque el caso base, el único posible, y en caso de que no se cumpla ese caso base, retornaste número módulo 10 más suma de dígitos número partido por 10. Y cuando comprobaste, pasó todos los casos de prueba. Ya, está ok. Se fijan que programar recursivo, si bien es como muy simple la solución en código, uno tiene que hacer primero como el análisis del problema. Entonces, como ¿Puedo mostrar, compartir? ¿No? ahora yo voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Ya, de acuerdo. Gracias, Andrés. Como ustedes vieron, André puso el caso base, ¿no es cierto? Si el número es menor que 10, se retorna el mismo número. Y acá pueden poner retornar número módulo 10 más suma dígitos número partido por 10, porque el número es entero, por lo tanto se va a calcular la división entera. Y también pueden poner acá el else si quieren, pero no es obligatorio, porque si esto se cumpliera, la función termina. Nada de lo que está después se va a ejecutar. Si eso no se cumpliera, se va a ejecutar necesariamente la siguiente instrucción. Por eso puedo omitir el else. Pero ustedes pueden programar como ustedes consideren que es más claro para su aprendizaje. Si ustedes quieren incluir el else, no hay ningún problema. Si no, si entienden bien esta lógica, usan esta. Si no, usan else. ¿Ya? Vamos a ver el ejercicio 5. Lo que pasa es que el return, en el fondo, finaliza la ejecución de la llamada recursiva. Entonces sería como un break en ciclos, pero en funciones.
es como quebrar la función, detener la ejecución de la función. Para eso sirve el return, para retornar un valor y terminar la ejecución de la función. Entonces, uno podría hacer una analogía con el break, efectivamente. Y acá, en este ejercicio, igual todos los ejercicios que hemos hecho los podríamos resolver recursivamente. Yo acá puse algunos ejemplos, después voy a agregar más. Pero si uno empieza a pensar, por ejemplo, el polidivisible, así como es candidato ideal para resolverlo recursivamente, o la suma descendente, también es candidato ideal para resolverlo recursivamente. Entonces, hay algunos ejercicios que nosotros ya habíamos resuelto que los vamos a volver a resolver esta semana, pero recursivamente. Vamos a ver este ejercicio 5 que se llama contar cuadrados. Dice: a Sofía le encantan los acertijos matemáticos. Su padre le ha regalado un libro con acertijos y el primer problema que aparece es determinar cuántos cuadrados hay en la siguiente figura. Entonces, dice: ¿puedes ayudar a Sofía a resolver el acertijo? Programa una función recursiva que retorne la cantidad de cuadrados que hay en un tablero de tamaño n por n. En este caso, este tablero es de tamaño 2 por 2 y vamos a encontrar que hay 5 cuadrados. Entonces, la función es esta, recibe un valor n, que es la medida del lado de este cuadrado, en este caso este es 2 por 2, y lo que retorna es la cantidad de cuadrados que se encontraron. En esta figura hay 5 cuadrados porque hay un cuadrado, ¿no es cierto?, de 2 por 2 y 4 cuadrados de 1 por 1. Entonces aquí, si esto fuese 1, el total de cuadrados es 1, y si eso fuese 2, el total de cuadrados es 5, y si el n es 3, el total de cuadrados sería 14. En este caso, esto se resuelve con una sumatoria, con la sumatoria de los cuadrados. Por ejemplo, si el cuadrado vale, el n en este caso vale 2, o sea, este cuadrado es de 2 por 2, yo lo voy a resolver con una sumatoria que es la siguiente. Voy a decir que el número de cuadrados, voy a escribir hasta ahí quad, va a ser igual, en este caso, a esta sumatoria, a la sumatoria de igual 1 hasta n, que es la cantidad de cuadrados que hay por lado de i al cuadrado. Así se resuelve este problema. Entonces, como en este caso el n vale 2, esto va a ser la sumatoria de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y 1 al cuadrado es 1, más 2 al cuadrado, que es 4, me da 5. Si, por ejemplo, el n vale 1, esto va a ser de 1 a 1 la suma de 1 al cuadrado. Si el n vale... Aquí voy a bajar. Si el n vale 3, entonces habrían 14 cuadrados. Voy a hacer el dibujo. Por ejemplo, si yo tengo un cuadrado de 3 por 3, ahí tengo primero el cuadrado de 3 por 3, ¿no es cierto? Ahí va 1. Después tengo este cuadrado de 2 por 2, este cuadrado de 2 por 2, aquí este cuadrado de 2 por 2, ese cuadrado de 2 por 2, después este, y después este. En el fondo tengo 4 cuadrados de 2 por 2, uno de 3 por 3, y tengo además 9 cuadrados de 1 por 1. Entonces sería 9 más 4 más 1 me da 14. Pero es una sumatoria de cuadrados finalmente. ¿Ya? Entonces, sabiendo eso, este es un ejercicio que aparecía en una prueba de selección universitaria, que pedían saber cuántos cuadrados habían en un tablero de n por n. Lo podemos programar recursivamente, podemos programar esta función recursivamente. Entonces vamos a programarla, pero siempre antes acuérdense de tratar de pensar en el diseño de la solución
aquí le vamos a llamar a la función contar cuadrado recursivo, CCR. CCR va a recibir el valor de n, que es el lado del tablero, ¿no es cierto? La medida del lado del tablero. Entonces, ¿cuál sería como el caso base en esta sumatoria de los i cuadrados? El caso base sería 1, ¿no es cierto? Si el n vale 1, entonces vamos a decir que CCR de n es 1, si solo si n es igual a 1. Y en todo otro caso, si el n es mayor o igual a 1, sería n al cuadrado más la sumatoria o el CCR del contar cuadrado, ¿no es cierto?, de n menos 1. Ese sería si solo si el n es mayor o igual que 1. Entonces, por ejemplo, si yo lo pruebo para estos casos de prueba que me dan ahí, el CCR de 1 sería igual a 1, porque estamos como en el caso base. Ese sería el caso base. Y este sería el caso recursivo. CCR de 1 sería 1. CCR de 2, que es el segundo caso que me dan, sería, como no es 1, sería 2 al cuadrado, o sea, 4 más el CCR de 2 menos 1. El CCR de 1 que lo conocemos, porque el CCR de 1 es 1. Entonces, como lo conozco, yo acá lo puedo reemplazar por el caso base y esto sería 5. Igual que la respuesta. Y el de 14, aquí voy a poner 14. O sea, perdón, el de 14 no, el de 3 sería 3 al cuadrado, 9, más el CCR de 2. Y el CCR de 2 sería 2 al cuadrado, 4, más el CCR de 1. Y el CCR de 1 es el caso base, que es 1. Entonces puedo empezar a reemplazar y volver atrás. CCR de 1 es 1, acá reemplazo, me queda 1. CCR de 2 es 4 más 1, 5, y acá reemplazo, 5. Y 9 más 5 es 14, y ese es el resultado final. Entonces ya lo podemos programar. Aquí ponemos el caso base. Si el n es igual a 1, entonces retornamos 1. Y si no, ustedes son libres de escribir el si no. No hay otra alternativa, vamos a retornar n al cuadrado. Acá pueden poner n por n o usar el PAU, pero idealmente n por n porque no me dan el programa principal, entonces no sé si está incluida la biblioteca MAT. Entonces, n por n más contar cuadrados recursiva al traspasarle n disminuido en una unidad para que alguna vez se haga 1. Y esto no sea una recursión infinita. Siempre tiene que haber al menos un caso base y un caso recursivo. Al menos. Si no, esto no terminaría nunca. Entonces ahí podemos ver que pasamos los casos de prueba. Y lo resolvimos de manera alternativa a la iteración. ¿Se entiende? Igual estamos viendo como ejercicios simples para que vayan como familiarizándose con esta nueva técnica. Yo elegí unos ejercicios así como no tan difíciles para que los puedan resolver. Vamos a ver este ejercicio 6 que se llama máximo común divisor. Es el máximo común divisor de dos números naturales, el número más grande que los divide a ambos. Por ejemplo, el MCD de 12 y 24 es 12, porque el mayor divisor común que tiene 12 y 24.
y el MCD entre 3 y 7, 1, porque como ambos son números primos, ese es un MCD. Escribe una función recursiva en C que reciba como parámetros formales dos números enteros. Calcule y retorne su máximo común divisor. El prototipo de la función debe ser este, long MCD, que recibe dos parámetros, ¿no es cierto? Porque hay dos números a los cuales queremos calcularle el MCD, supongamos que los números se llaman A y B. Y esta función permite completar este programa. Acá está el prototipo de la función, leemos los dos números e imprimimos los dos números y su MCD. Entonces, si yo busco el MCD, cómo se calcula, hay un algoritmo que se llama algoritmo de Euclides, que nosotros lo vimos en el semestre pasado. Y el algoritmo de Euclides, voy a buscar cualquier página, a ver, vamos a ver si en esta está la definición matemática. No, no está. Vamos a ver la Wikipedia, porque ahí debe aparecer la definición matemática. La definición matemática del algoritmo de Euclides. ¿Dónde está? Está la definición así como formal, pero la voy a, como no está, la voy a escribir yo. Y bueno, Euclides, no está, no la voy a encontrar ahí. Euclides definió un algoritmo recursivo para calcular el MCD entre un número A y un número B. Entonces, su algoritmo recursivo dice que el MCD entre A y B es A o B, si solo si A es igual a B. Si A es igual a B, el MCD es cualquiera de los dos números porque son iguales. Y que el MCD de A, B es igual al MCD de A menos B, B, si solo si A, lo voy a escribir acá abajo porque solo si A es mayor que el valor de B. Y que va a ser igual al MCD A, B, va a ser igual al MCD de A, B menos A, si solo si A es menor que B. Él definió recursivamente el MCD en base a restas sucesivas cuando uno de los números fuera mayor que el otro. Entonces lo vamos a verificar. Por ejemplo, el MCD según Euclides de 5 y 5 sería 5, que los números son iguales, por lo tanto su máximo común divisor es el mismo número. Pero si yo tengo dos números distintos, por ejemplo, supongamos que tengo dos números primos, el 3 y el 7, según él, el MCD de 3 y 7 sería A menos B, B, si A es mayor que B. En este caso, este sería el A y este sería el B. No se cumple ese caso. En este caso, A es menor que B, por lo tanto, él dice que el MCD entre estos dos números, 3 y 7, va a ser el menor, el mayor menos el menor, 3,4. Y a esto yo le puedo seguir, ¿no es cierto?, aplicando la misma fórmula. Tengo dos números distintos, entonces él dice que elija el mayor y al mayor le resto el menor. Entonces esto va a ser igual al menor, el mayor menos el menor. Me va a quedar 3,1. Como todavía los números son distintos, puedo seguir el proceso. Y esto va a ser el mayor menos el menor, 2,1. Y como son diferentes, sigo el proceso. Y esto va a ser 2 menos 1, 1,1. Y ahí me detengo porque los números fueron iguales y por lo tanto el MCD es 1 para estos dos números primos.
Si ustedes lo aplican sobre distintos números, siempre se va a cumplir que vamos a llegar al MCD. ¿Por qué? Porque finalmente estas restas sucesivas que él va haciendo permiten saber en el fondo cuántas veces un número está contenido en el otro. Entonces, vamos a implementar este método que es un método ad hoc, es un método conocido, que yo no lo tengo que diseñar, lo tengo que conocer nomás, para calcular el MCD cuando sea necesario. Por ejemplo, para factorizar fracciones, puede ser útil, en fin. Entonces, vamos a poner caso base. Si A es igual a B, acuérdense que las condiciones van entre paréntesis. Si A es igual a B, retorno A o B da lo mismo porque son iguales. Si no, voy a preguntar si A es más grande que B, entonces vamos a retornar el MCD, lo vamos a volver a llamar, pero a A le vamos a restar B y vamos a traspasar B tal cual porque es el más pequeño. Y si no, vamos a preguntar si A es menor que B, aunque en realidad este if está como de más, porque si A no es igual a B y A no es mayor que B es porque es menor. Entonces podríamos acá sencillamente retornar el MCD de A, B menos A. Y ahí ya tenemos el código que implementa este algoritmo de Euclides que permite calcular el MCD. Entonces lo vamos a comprobar y vamos a ver que calcula el MCD de distintos números. Si ustedes lo prueban, va a funcionar siempre, porque lo define recursivamente Euclides y además lo demuestra que esto siempre se cumple. Hay otras funciones matemáticas que están definidas recursivamente, por ejemplo, la función de Ackermann, la serie de Fibonacci, tiene una definición recursiva. Entonces, en esos casos yo no tengo que inventar la rueda, son sencillamente programo la solución matemática definida. ¿Hasta acá, claro? ¿Se entiende hasta acá? Y acá ya partimos como con funciones booleanas para que también vean cómo yo puedo programar recursivamente estas funciones booleanas que me permiten determinar si un número o un valor cumplen con una determinada propiedad, si un dato cumple con una determinada propiedad. Nosotros vimos el ejercicio del número sin cero, que dice en matemáticas recreativas un número sin cero si no contiene ningún dígito igual a cero. Por ejemplo, el 123 es un número sin cero y 12.045 no. Y me piden que complete el siguiente código que lee un número entero de 8 bytes y determina si es o no es sin cero. Entonces, acá yo tengo las bibliotecas que voy a incluir, standard input output.h y standard bool. Acá tengo dos define, un define para sí, que imprime que el número es sin cero, y un define para no, que imprime que el número no es sin cero. Acá está el prototipo de la función, retorna un bool, se llama sincero y recibe un número. Y acá en la función main yo leo un número y después llamo, ¿no es cierto?, al operador condicional, uso el operador condicional, llamo a las funciones sincero, le traspaso el número, esta función va a retornar verdadero o falso, y si retorna verdadero imprimimos sí, que sería que el número es sincero, y si es falso imprimimos no, que sería que el número no es sincero. Entonces aquí me piden programar esta función es sincero o no. Entonces tengo que identificar el caso base, el caso recursivo e implementarlo. Y eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Igual la guía está disponible para que ustedes traten de resolver los ejercicios que están a partir del 7, pero la próxima clase la vamos a seguir haciendo y vamos a resolver, si es que alcanzamos obviamente, algunos ejercicios como de la guía previa, que era esta guía de modularidad, que la habíamos empezado a resolver y también quedó un poco ahí inconclusa. La vamos a poder resolver ahora iterativo o recursivamente, según decíamos, ¿ya? Entonces vamos a llegar hasta acá porque estamos pasados ya de la hora. Yo voy a detener la grabación y